Muy bien, querida familia, queridos hermanos de iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Así que usted me va a poder ver en este cuadro. Aquí está la diapositiva, la pantalla del dispositivo se está grabando. Yo lo que voy a hacer es que voy a minimizar aquí y vamos a proseguir con lo que es el tema de estudio que ustedes escogieron por el grupo de WhatsApp, el cual es profecías de la Biblia, Apocalipsis, Daniel, eventos de los últimos días y el conflicto de los siglos. Para explicar este tema de las profecías, lo primero que tenemos que entender son los principios de interpretación profética, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ¿sí? Aquí se aprecia, por supuesto, que nosotros como miembros de iglesia, como líderes de iglesia, como hermanos que queremos capacitarnos en este tema, tenemos que primero estar claros acerca de cuáles son los principios de interpretación profética que son necesarios entender, comprender y aplicar a la hora de poder predicar y poder enseñar acerca de profecía bíblica y también, por supuesto, poder conocerla. Así que muy importante ver, como usted puede ver aquí, muy importante ver, por ejemplo, lo que vamos a hablar de la profecía clásica. Tenemos también la profecía apocalíptica, tenemos método de interpretación o los métodos de interpretación y la conclusión. Así que en la Biblia vamos a encontrar exactamente cosas importantes. Déjenme bajar este cuadrito aquí para que usted vaya viendo mejor. En la Biblia encontramos lo que es la profecía. Usted conoce de eso, y si no conoce, hoy va a aprender de eso. Encontramos las profecías del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Tenemos profecías tanto clásicas como también profecías apocalípticas. Y vamos a hablar un poco de lo que es una profecía clásica, que puede ser condicional y es condicional, y también una profecía apocalíptica. Y es importante que tú entiendas esto hoy, porque, por ejemplo, hay profecías en el libro de Isaías donde vemos muchas profecías clásicas, muchas cosas las cuales no se cumplieron a plenitud. No porque Dios sea un mentiroso, sino porque como es clásico, es una profecía condicional, está condicionada a la respuesta o a la decisión del ser humano. Así que un principio de interpretación profética es ver si la profecía es condicional o es apocalíptica. Condicional o apocalíptica. Un ejemplo de esto, de una profecía clásica o una profecía condicional, vemos cuando Dios da una profecía al profeta Jonás y le dice a Jonás que vaya a Nínive y que anuncie, porque el mensaje de que Nínive va a ser destruida. Dios está dando una profecía, está revelando su voluntad a su profeta, y el profeta es el encargado de llevar el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es que Nínive va a ser destruida. Sin embargo, si lees la historia, el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, se arrepiente. Ellos se arrepintieron a tal punto de que Dios no los destruyó. La pregunta es, ¿la profecía falló o qué pasó? La respuesta es que era una profecía condicional. La profecía era que Dios iba a destruir a los ninivitas, iba a destruir a las personas del pueblo de Nínive, porque ya su maldad era mucha. Sin embargo, ellos, aquí vemos la parte del libre albedrío, la parte de la decisión humana, ellos se arrepienten, deciden apartarse de su mal camino, deciden tomar una conversión, deciden hacer una conversión en su vida, y por ende la profecía cambia por la actitud humana. Así que esto nos da a nosotros una libertad plena, nos da una seguridad y una paz tremenda, hermanos, de que Dios es amoroso, misericordioso y compasivo, tanto así que Él permite y vela por la decisión del ser humano, porque tú y yo tenemos libre albedrío y podemos decidir, podemos escoger. Esto es maravilloso. Así que en esto se basa lo que es una profecía clásica. Muchas profecías clásicas están condicionadas a la nación de Israel, como nación, ¿ves? Al pueblo de Israel como nación, que si ellos se portaban bien, si
ellos se mantenían firmes, si no se apartaban de la ley de Dios, Dios iba a mantener ese reino, iba a mantener esa nación, siempre sería el pueblo escogido y amado de Dios. Sin embargo, nosotros vemos, como te dije anteriormente en el libro de Isaías, aparece que la persona joven va a morir a los 100 años, es que va a morir joven. Imagínense eso. Eso es algo clásico, algo que si el pueblo es condicional, algo que si el pueblo seguía, se iba a cumplir. Pero tristemente el pueblo no cumplió, así que muchas de esas profecías clásicas quedaron ahí vigentes, quedaron ahí plasmados en el libro de Isaías, pero nosotros tenemos que estar, por supuesto, al pendiente y entender este asunto. Cuando hablamos de la profecía apocalíptica, tenemos que entender que esta no es condicional. No es si tú haces, entonces yo hago. No es así. La profecía apocalíptica se cumple a plenitud. Es un mensaje que se cumple a cabalidad, en totalidad. Nosotros podemos ver varias profecías apocalípticas en el Nuevo Testamento, pero también nosotros vemos en el libro de Daniel y también en el libro de Jeremías, vemos profecías apocalípticas. Una de estas que tú puedes ver en el Antiguo Testamento, en el caso del Antiguo Testamento, es cuando Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías que 70 años el pueblo iba a ser llevado a Babilonia cautivo. No era algo que el pueblo iba a cambiar, no, ya era algo apocalíptico, era una profecía que no era condicional porque ya la condición pasó. El pueblo se había extraviado, se había apartado de los principios del cielo, ahora Dios daba una profecía apocalíptica donde se iba a cumplir sí o sí a plenitud. Y el pueblo duró 70 años cautivo en Babilonia. También vemos ejemplos de profecías apocalípticas, las vemos en el libro de Daniel, por supuesto. Vemos escenas como las 4 bestias que nosotros podemos ver, vemos las escenas del juicio, vemos la escena de la estatua que por supuesto el sueño que ve Nabucodonosor. Así que nosotros vemos esta clase de profecías apocalípticas que se iban a cumplir, a plenitud. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, una de esas profecías que nosotros encontramos que es apocalíptica, podemos ver lo que es el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo, el Mesías, que se cumple en el Nuevo Testamento, pero que es anunciado al comienzo de la Biblia en Génesis 3, el versículo 15. Vemos cómo en el Nuevo Testamento se expresa, cumplido el tiempo, llega el nacimiento de Jesús. Así que en la mente de Dios ya el nacimiento de Jesús era algo que tenía que ocurrir sí o sí. Y ese nacimiento sí o sí iba a ocurrir, quisieran o no quisieran los seres humanos. De la misma manera ocurre con la segunda venida de Cristo, que también es una profecía apocalíptica. Quieran o no las personas, estén de acuerdo o no, Cristo Jesús vuelve, que es nuestra esperanza, nuestra gloriosa esperanza, y por lo cual nosotros estamos capacitándonos en este grupo, queremos aprender más y queremos saber pues cómo entender estos principios proféticos para poder transmitirlo a los demás miembros de iglesia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos de una manera por supuesto que prudente y que se pueda entender por supuesto la misericordia y la gracia y el amor de nuestro Dios. Así que acabamos de ver la diferencia entre lo que es la profecía clásica, la profecía que es condicional, y la profecía incondicional, que es la profecía apocalíptica que se cumple, ¿sí? La profecía apocalíptica está relacionada con los sucesos finales, que ya en la mente de Dios están establecidos. Así que vamos a continuar. Por ejemplo, hay versículos que tenemos que tener claros, tenemos que incluso marcarlos en nuestra Biblia, porque son importantes a la hora de justamente de presentar el tema de las profecías y de cómo explicar esto. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el versículo 20, la versión es de la Reina Valera del 95, dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa,
Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a sus profetas. Vemos que Dios siempre ha hablado al pueblo a través de sus profetas. Y el pueblo de Dios siempre ha tenido profetas a lo largo de la historia. El pueblo de Dios siempre ha tenido un remanente y siempre ha tenido un profeta o profetas. Ya vamos a estudiar más adelante esto, que es importante para poder entender este asunto de las profecías. Seguimos con otro versículo importante del Antiguo Testamento, Amós, el capítulo 3, el versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Encontramos otro versículo, Proverbio 29, 18, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Seguimos, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 22, y aquí pasamos al Nuevo Testamento. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Seguimos con otro versículo muy conocido, Segunda de Pedro 1, 19 en adelante, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sigue diciendo, versículo 20, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y sigue diciendo, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos una palabra profética que es segura. Y esta palabra profética que es segura no es de interpretación privada. Esto también es otro principio que nosotros tenemos que entender. No es que la profecía dice esto porque yo lo creo así. No, pero es que la profecía dice esto porque es lo que yo pienso. No, la profecía bíblica se interpreta según la Biblia. Si Dios da una profecía, Dios enseña la manera correcta de interpretarla, de saber, y es a través de su palabra, como muestra el versículo, que es por voluntad no humana, sino por la voluntad de Dios, que utiliza a hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y por eso es que la profecía de la Escritura no es de ninguna manera privada, no es privada, está escrita para el pueblo de Dios, porque sin profecía, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo se desenfrena, se descarría, el pueblo se va por un lado, se va por otro lado. Entonces tenemos la fiel, segura palabra profética, que es como una antorcha que nos enseña hacia dónde va el pueblo, y por supuesto la dirección en el cual el pueblo tiene que caminar, avanzar, seguir, esperar y por supuesto gloriarnos en hacer la voluntad del Señor. Una vez escuché en una clase lo siguiente: la profecía es la historia contada por Dios. Qué definición tan bonita. Así que si a mí me preguntan, y si te preguntan alguna definición de lo que es la profecía, tú puedes decir: la profecía es la historia contada por Dios. Así que cuando vamos a estudiar la profecía, tenemos que entender que es la historia contada desde el punto de vista de Dios. Es Dios interviniendo en su historia, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Ya Dios sabe lo que Él ha planificado, lo que Él va a hacer, y nos da a nosotros libertad, por supuesto, de tomar decisiones, pero hay cosas que Dios no negocia. Una de esas cosas que Dios no negocia es que Él va a erradicar, va a destruir el pecado. Una cosa que Él no negocia es que Cristo va a volver. Así que son cosas que Dios no negocia, y que también, por supuesto, Dios va a establecer su reino. Lo vemos que Él viene, y la nueva Jerusalén, nos muestra el libro de Apocalipsis, la carta de Apocalipsis,
Vemos que Él viene a establecer su reino en la tercera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando la Jerusalén desciende a la tierra. Así que seguimos, vamos a hablar de los métodos de interpretación. Esta diapositiva yo la voy a pasar por el grupo de WhatsApp, así que no se preocupe, usted la va a tener accesible a la mano, y vamos a hablar un poco de lo que son los métodos de interpretación. Los métodos de interpretación son básicamente, disculpe la redundancia, disculpe que redunde tanto, es un método, es una manera en la cual se utiliza para interpretar la profecía bíblica. Y así como hay muchas escuelas para aprender, hay muchas escuelas de interpretación. Así que yo les traigo aquí las tal vez más conocidas en este momento por la sociedad, por el mundo cristiano, hablando en este aspecto que vamos a explicar a continuación. Tenemos número 1, usted puede leer idealista. El método de interpretación idealista es el método que idealiza la Biblia o la profecía. Por ejemplo, cuando se habla en Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, de una bestia que sale del mar, otra bestia que sale de la tierra, parece un dragón. Eso no es literal para el método idealista. No es que eso va a ocurrir. Es algo que simplemente es un ambiente espiritual. Es un ambiente que hay que entenderlo desde el punto de vista espiritual, hay que entenderlo desde el punto de vista todo en una cosmovisión espiritual, así que todo queda ahí, tanto que es preocupante, también por supuesto porque incluye las plagas, todo eso, entonces es algo de idealista, o sea, es algo que se mantiene en la mente, es algo que es espiritual, es algo que tú puedes entender. Y yo entiendo que las bestias hoy en día es esto, y cada uno tiene bestias que tiene que vencer, así que son ese tipo de cosas, porque es algo en una interpretación idealista. Cuando hablamos del preterista, hablamos del del pasado. Futurista habla del futuro, preterista habla del pasado. La interpretación preterista se refiere al pasado, se refiere a que lo de las bestias, se refiere a lo de las profecías que nosotros encontramos en Apocalipsis o en Daniel, son sucesos ya pasados que quedaron en el pasado y que no se van a repetir nuevamente porque ya ocurrió. Así que cuando hablamos ahora de la interpretación futurista, a diferencia del preterista, habla del futuro. No ha ocurrido nada, es algo que va a ocurrir, es algo que va a suceder, que está en el futuro. Por ejemplo, el futuro va a ser aquí, en esta tierra, donde un grupo de cristianos se va para el cielo como el rapto secreto, ocurre en el futuro, y aquí quedan unas personas algo futuristas, se piensa en el futuro, en diversidad de cosas. La marca de la bestia es el símbolo de Google, la marca de la bestia es tal cosa, es una vacuna, es X o Y, todas esas cosas. Es una manera de interpretar futurista. Mi perfil de interpretación bíblica, mi lupa, mis lentes con los cuales yo veo las cosas es a nivel del futuro, lo que se va a hacer, esto y aquello. Así que es una manera de interpretación bíblica. Y por supuesto tenemos nosotros también la manera de interpretación histórico-crítico. El método histórico-crítico es un método utilizado mucho por los grandes teólogos, de las diferentes universidades. Utilizan la historia, pero de manera crítica, a tal punto que son conocidos también como la alta crítica. ¿Qué ocurre con esto? Que utilizan sucesos de la historia, pero como aplican histórico, pero también son críticos, dicen cosas que para su percepción no ocurrieron. Por ejemplo, ellos enseñan en la base de la interpretación que Génesis el capítulo 1 y Génesis el capítulo 2 lo escribieron dos personas completamente diferentes. No fue Moisés.
Jonás no estuvo 3 días y 3 noches en el estómago del pez, porque eso físicamente es imposible. Así que esa manera de pensar crítica es tremenda porque a veces niega, y es que lo está negando, lo que es la inspiración y por supuesto lo sobrenatural. Esto histórico crítico se deja llevar por la historia, pero descarta lo sobrenatural, sino que todo es en base a la historia. Y por supuesto tenemos el método que utiliza, y es el método de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el método histórico gramatical. Ese es el método de interpretación bíblica de la Iglesia Adventista, histórico gramatical. Se estudia la historia, pero también la gramática. La historia y lo que la gramática dice, en otras palabras, lo que la Biblia enseña de ese suceso, porque nuestra manera de interpretación es sola escritura y tota escritura, como diría este gran reformador Martín Lutero en ese principio: solo la palabra de Dios y toda la palabra de Dios, en la cual nosotros nos fiamos y por supuesto encontramos seguridad, paz, tranquilidad y amor. Así que esas son las escuelas de interpretación que nosotros encontramos en este preciso momento y que podemos ver, estudiar, analizar, pero que ya nos dejan a nosotros una idea clara, una percepción tangible de lo que es la profecía en este momento. Y tal vez si yo escucho algún predicador en mi iglesia, en YouTube, en algún video, y escucho cosas como que, oye, esto no me cuadra, esto está un poco extraño, yo tengo que entender que ese predicador, que si está hablando de alguna profecía o está enseñando algo de la Biblia, qué tipo de interpretación está utilizando en el caso de la profecía a la hora de explicar esto, qué tipo de situación, qué tipo de cosa, qué tipo de interpretación está utilizando. Y por supuesto yo estar claro de esto, porque es necesario que como adventistas del séptimo día, hermanos, seamos cuál es la posición de la iglesia. Y más adelante, en el siguiente estudio que vamos a tener y que vamos a seguir avanzando por la gracia de Dios, vamos a seguir aprendiendo más de este asunto que es importante. Hasta este momento queda claro, queda expuesto lo que son los métodos de interpretación. Expusimos algunos textos bíblicos y por supuesto hablamos de lo que es la profecía clásica, hablamos de lo que es la profecía condicional y hablamos de la profecía apocalíptica que nosotros encontramos en la Biblia. Así que este fue el estudio que usted puede ver, puede escuchar en este día, o cuando se conecte a YouTube lo vea, y en el grupo de WhatsApp se le va a hacer las diferentes preguntas, se va a permitir diferentes preguntas.